Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos, es un gusto verlos. Quiero agradecer mucho, en particular, la disposición de Pedro a esta conversación. Gracias, Miriam, por la invitación. Es un gusto verte, verlos y verlas a todos y todas, así, aunque sea a esta distancia. Gracias. Bueno, es un placer encontrarme con todos ustedes. De nuevo, gracias a Miriam. Compartimos muchísimo tiempo equipos de trabajo, de investigación. Así que poder mantener este vínculo y contactarnos ahora desde otro lugar y con otras responsabilidades para ella y para el equipo, para mí es una alegría. Digo, dentro de lo que implica esta cuarentena obligada, poder mantener estos espacios me parece importante, sobre todo para acompañarse, para estar juntos y sobre todo tratar de pensar juntos. Lo que intenté hacer en función del guión que me había enviado Gabriel es pensar algunos aspectos, algunas cuestiones, quizá pueden ser repetitivas para algunos de ustedes, quizás ya las conocen de sobra, así que perdonen si en algún momento caigo sobre cuestiones quizás obvias que ya conocen, pero bueno, me parece que también es parte de recuperar algunas ideas que fueron circulando y demás. Intenté ser bastante prolijo y seguir el orden de las preguntas y a eso me limitaré, aunque en algunos puntos tengo muchas menos cosas para decir porque conozco menos o no me atrevo a adentrarme en esos territorios. ¿Sí? Bien, dicho todo esto y en esta situación eh, novedosa que es el intercambio virtual, comienzo. Aquellos que somos adultos, quienes tenemos más recorrido, tendemos a hacer una equivalencia entre determinadas formas de participación que están más próximas a algunos lenguajes, ¿no? Bien tradicionales, en el centro de estudiantes, vinculados con partidos políticos, con marchas, con una serie de demandas que son fácilmente reconocibles para nosotros, con formas con repertorios de acción que también nos resultan familiares, la sentada, la marcha otra vez, ¿no? Este tipo de acciones que tienen que ver con procesos de larga data de la cultura política de nuestro país y que sin embargo en las nuevas generaciones no siempre resuenan del mismo modo, a pesar de que como todos ustedes saben, en los últimos años hubo una suerte de revitalización de la militancia juvenil en partidos políticos, muy marcado en el caso del kirchnerismo, pero también en algunos sectores del macrismo, casi como los dos fenómenos políticos que surgen en el post-2001, y así se revalorizan algunos aspectos de la militancia política que podríamos denominar más clásica, para no ponerlo en términos de lo tradicional únicamente, sino con aquellas formas de participación política emergentes, sobre todo en la denominada transición democrática. Pero en la actualidad esto combina o se vincula también con otros lenguajes y con otras formas de expresión que no están tan atadas o solamente vinculadas a una forma de participación canalizada a través de determinado tipo de formato. Y acá entro a la primera pregunta, hago referencia al formato de la participación, pero también para pensar el formato escolar. Eh, Así tenemos, me parece, a partir del coronavirus, una oportunidad para revisar varias cuestiones que se venían modificando. No creo que el formato escolar haya quedado impoluto, sino que es al revés, como mucha gente señala, y también Miriam ha trabajado mucho acerca de la matriz tradicional de la escuela secundaria. Bueno, efectivamente a lo largo de las distintas décadas hubo modificaciones muy marcadas del 2006 en adelante, sobre todo en aspectos del régimen académico, eh, con toda esta cuestión de la virtualidad ahora, ya teníamos algunas experiencias de educación virtual,
ya teníamos la premisa de enseñar donde las personas estén. Ayer escuchaba la charla que dio Inés Dulce y decía, bueno, había, por ejemplo, en hospitales, ¿no? En cárceles, en lugares ya de encierro, no estamos comparando lo que vivimos la mayoría de nosotros en este momento encerrados en situaciones más cómodas, si se quiere, pero sí que efectivamente lo escolar tenía otras formas también de adentrarse en aquellos espacios diferentes a la imagen que todos y todas tenemos de lo que es una escuela. Y digo esto porque también creo que, incluso tendiendo a contradecirme, que hay cosas de lo escolar que vamos a revalorizar. Es decir, se habló mucho en la última década al menos de los cambios en el formato escolar, de la necesidad de hacer escuelas secundarias que habiliten más a las nuevas generaciones, de pensar qué cuestiones podíamos transformar, porque efectivamente tenemos un problema que son las bajas tasas de egreso y que la experiencia escolar de muchos jóvenes no es todo lo gratificante que nos gustaría, pero sin embargo me parece que hay algo ahí del formato que también tiene aspectos a revalorizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algo de la construcción de autonomía que se logra en la escuela y no en otros espacios, que hay algo de la sociabilidad que permite, que facilita, que promueve, diría, la escuela, para bien y para mal, ¿no? Y luego voy a volver sobre este aspecto, porque desde ya que el estar juntos en la escuela no implica lo mismo para todos y todas, y hay diferencias y desigualdades en esa experiencia. Eh, pero hay algo ahí y estaba, acá tengo el librito este de Rockwell, que estuve revisando estos días, o tratando de revisar, porque uno quiere hacer muchas más cosas de las que efectivamente puede. Eh, y recuperaba esta idea de los tres tiempos de la cultura escolar, que ella trae, que trabaja también, ¿no? De la larga duración, de cuestiones que parecen atemporales, pero también de la posibilidad de co-construir otros aspectos y otras cuestiones. Y ahí me parece que hay, o dentro de este enorme paréntesis, no por la pasividad, porque efectivamente se sigue educando en diferentes formas y de distintas maneras y con los recursos y también con otras desigualdades que aparecen, pero ahí hay una pregunta sobre el formato de qué aspectos que ya se estaban modificando es interesante poder insistir y aquellas cuestiones que quizás sea necesario preservar, ¿no? Esa posibilidad de encontrarnos, esa posibilidad de, incluso de tener varias materias, ¿no? Se hablaba mucho de tratar de juntar contenidos, de muchas veces las reformas educativas, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, donde estoy yo en este momento, hablan o refieren a materias que ya pareciera que no sirven, ¿no? Y entonces está muy enfocado los cambios a una necesidad del mercado de trabajo y creo que este tiempo nos permite pensar efectivamente, bueno, educar para qué, ¿no? Para qué cosas, para cuáles son los aspectos que queremos revalorizar y potenciar. Y esto se vincula también con el tiempo y espacio de lo escolar, ¿no? Que obviamente está atravesado hoy por otras temporalidades, hoy todos estamos en espacios diferentes, todos estamos en el multitasking y todos estamos haciendo varias cosas a la vez, como las nuevas generaciones ya venían haciendo, ¿no? Y acá aparece una pregunta sobre la temporalidad escolar y la misma organización de ese tiempo escolar, cuánto es necesario modificar de eso, y poder pensar, bueno, en algunas cuestiones que quizás sea importante acerca de la presencialidad de los docentes en cada institución, acerca de la posibilidad de recuperar, incluso digo yo, la posibilidad de la disrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cierta temporalidad escolar también nos permite interrumpirla, nos permite que irrumpa aquello desconocido o más alejado de lo escolar y eso para las nuevas generaciones es central. Eh,
esto quería hilarlo un poco con la cuestión de género, no solo por las desigualdades de género que en este contexto se profundizan o al menos quedan mucho más en evidencia, ¿no? Basta ver cómo las tasas de femicidios eh, continúan siendo preocupantes, basta ver la distribución de tareas y actividades que cada uno de nosotras y nosotros tenemos en nuestros lugares, ¿no? En nuestras casas. Eh, pero también cómo la cuestión del género venía irrumpiendo en lo escolar de una manera avasallante, ¿no? En una manera que la desbordaba, que proponía una, que cuestionaba incluso una cuestión bien central del formato escolar, como la producción de ciertas formas de feminidad hegemónicas y ciertas formas de masculinidad hegemónicas. Y acá creo que esto es algo que la pandemia no va a frenar, ¿no? Sino que efectivamente para la escuela secundaria la cuestión del género va a continuar siendo algo central porque las nuevas generaciones traen estas temáticas con una, con una velocidad, con una fortaleza, con una serie de demandas bien claras y centrales para ellos y ellos y ese, ¿no? Sin desconocer que hay algo de lo común y del horizonte universal que sigue siendo necesario, perdón, que la escuela secundaria construya. Es decir, hay algo así de lo universal y cómo ese universal que nos une también implica el reconocimiento de particularidades sin atentar contra la construcción de un común. Ahí muchas instituciones lo vienen trabajando muy bien. Creo que también este tiempo nos permite reconocer y resignificar aquello que lo escolar hacía y hace, y de qué forma, por ejemplo, aulas ESI, por ejemplo, toda la cuestión de grupos de WhatsApp que vinculaban a docentes y estudiantes, por ejemplo, distintas acciones o actividades orientadas al género de múltiples maneras, ¿no? Tanto desde aquellas cuestiones de prevención de la violencia de género, pero también como aspectos de protocolos que las estudiantes ponían en juego en sus instituciones, ¿no? Sin negar que, insisto y volveré sobre esto más adelante, que efectivamente la experiencia escolar puede ser muy desigual si hay un chico gay, hay una chica trans, hay una chica lesbiana, es decir, gente que se identifica como género fluido. Bueno, efectivamente la escuela todavía no ha logrado procesar todo lo bien que nos gustaría estas cuestiones, pero en parte porque también la sociedad misma no ha logrado terminar de procesarlas a pesar de los grandes avances que hubo. Pero sin duda acá hay un tema de agenda de las desigualdades que se impone y que se irrumpe. Y cierro un poco con esto, este primer punto. También me parece que hay que revalorizar que la escuela es un lugar mucho más seguro que otros para muchas personas. Y estoy pensando concretamente en la violencia de género, ¿no? Estar hoy por hoy en nuestras casas para muchas personas es la casa un lugar complejo, es para muchas chicas, para muchos chicos que todavía no salieron del closet, que no pueden plantearse desde su sexualidad con sus familias. La escuela seguía siendo un lugar donde poder plantear varias de estas cuestiones. Por supuesto que estoy generalizando, ¿no? Alguien me dirá, bueno, pero hay escuelas donde la experiencia y tal, por supuesto, y hay actitudes de reproducción de las desigualdades que la escuela en muchos casos continuó y continúa sosteniendo, ¿no? La separación de varones y mujeres, la producción de las corporalidades, que es algo que más adelante me preguntaban. Eh, eh, la desigual experiencia a partir de la construcción de ciertas etiquetas, que es
el chico gay, pero también el joven peligroso, el joven indígena, el que tiene rasgos distintos. Pero digo, a grandes rasgos, no está mal reconocer que efectivamente hay así algo de la producción de lo escolar que podría habilitar, y que en muchos casos lo hace, formas de ser joven que no están contempladas en otros espacios. Me tomo un mate, un segundo. Y paso al siguiente punto, ¿no? Que se refería un poco a los obstáculos a la participación juvenil, a las dificultades del mismo formato para propiciar o no la participación juvenil, y creo que acá no hay demasiadas diferencias con lo que ocurría antes, es decir, no se trata tanto del formato, aunque efectivamente hay un modo de pensar la participación juvenil que los adultos vinculamos a determinado tipo de acciones, por ejemplo, el centro de estudiantes, y entonces si no participan en el centro de estudiantes nos parece que no tienen intereses o que no presentan demandas. Y acá vuelvo sobre algo que señalaba al inicio, de la importancia de reconocer otros lenguajes y otras formas de participación. Que es algo lo mismo que cuando uno da clase, ¿no? Uno tiene que ir reconociendo cómo la clase funciona o no. Con la participación también uno puede propiciar determinado tipo de actividades, pero también darse cuenta que hay otras que están siendo demandadas o planteadas por las y los jóvenes, incluso desde el silencio a veces, incluso desde dificultades para poder expresarlas verbalmente. Y hay así otras formas de decir a las cuales prestar importancia. Por supuesto que acá rigen los mismos parámetros que antes. Hay una mirada adultocéntrica, es difícil dar voz a los jóvenes. Muchas veces los discursos acerca de la participación juvenil están atravesados desde dos extremos, que puede ser el pierden el tiempo, pero también no hacen o no participan como a mí me gustaría que lo hicieran, y por lo tanto las y los jóvenes están ahí tensionados entre ambas cuestiones, ¿no? Es decir, es importante la legislación, pero también es importante una legislación que no funcione como un corset, que no funcione como un único modo de participación factible o legítimo, sino que propicie estas otras formas de circulación. Vuelvo sobre esto porque me quedé pensando en una idea de una tesis que leí hace poco que mostraba escuelas secundarias del partido de San Martín, en el conurbano bien profundo, y cómo había casos de estudiantes que circulaban entre aulas, ¿no? Y circulaban entre clases, y por ahí salían del aula si no les gustaba esa materia, y se quedaban mirando clases de otros años o que no correspondían a aquel año en el que la persona se encontraba. Creo que ahí hay un desafío, ¿no? Importante de cómo sostener algo de lo común y algo de lo necesario de los aprendizajes, y poder convivir con jóvenes que tienen esta fluidez incorporada, que tiene que ver con un modo más fluido de circular, de pensar el género y también de pensar la participación. O sea, hay una flexibilidad que a los adultos nos cuesta bastante pensar, ¿sí? No quiero decir con esto que entonces tenemos que dejar que cada uno entre donde quiere, pero sí son como señales de alerta para pensar. Esto se vincula con la autoridad, ¿no? Bueno, ¿quién es la autoridad? ¿No? Esa autoridad ya no se puede construir, esto ya lo hemos planteado varias veces y mucha gente lo hizo. ¿Desde dónde se construye esa autoridad? Bueno, el quién acompaña es un aspecto central para la construcción de la autoridad, el quién está. Pensemos hoy quiénes pueden mantener cierto contacto con sus estudiantes, aunque sea a través de un mensaje de WhatsApp, y
y dejo la cuestión de los contenidos aparte a propósito, porque me parece que hoy por hoy de lo que se trata es de demostrar que importa a alguien, que está, que para la escuela es importante esa conexión con el otro, con la otra persona. Y bueno, evidentemente esa persona tendrá muchas más posibilidades cuando en algún momento retomemos las actividades, de una relación de autoridad reconocida a partir de ese valor de la puesta en juego, de un respeto, ¿no? Y no una autoridad basada únicamente en esta construcción asimétrica desde el lugar del adulto ante alguien que sabe menos, ¿no? Y que por lo tanto está menos capacitado para la construcción de este vínculo, ¿no? Eh, Nadie sabe cómo va a ser el después, por supuesto que no lo tenemos demasiado claro. Las experiencias o las pocas experiencias que hay acerca de países que están de a poco retomando las actividades, lo que muestran es la fuerte focalización en que regresen primero los grupos más desaventajados, y me parece que este es un camino a seguir. Esta pandemia nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos por igual, y se suman una serie de desigualdades que el sistema ya tenía, de acceso, de tipo de trayectoria educativa, de las experiencias de las y los jóvenes. Se suma una dinámica y una forma de procesar la desigualdad múltiple, ¿no? Que se vincula tanto desde aquellos que tienen clase a través bueno, de Jitsi o de Zoom o de distintas plataformas, hasta quienes reciben algún mail cada tanto, hasta quienes no tuvieron más contacto. Leía, por ejemplo, que en Uruguay, que tiene que el plan Ceibal en ningún momento fue desmantelado, como el Conectar y demás, y que se mantuvieron muchas de las y ya venía desarrollando muchas ideas de aulas virtuales y demás. Hay casi 30% de los estudiantes que no se conectó. Entonces, bueno, sobre esto hay mucho para decir, porque efectivamente la vieja tarea escolar que ya traía desigualdades, porque no todas las personas tienen un espacio propio donde hacerlas, porque no todos tienen una biblioteca o recursos educativos a los cuales apelar, porque no todos tienen un adulto que los acompañe y que se siente para precisamente colaborar en la elaboración de estas actividades. Bueno, todo esto se potencia cuando algunos se conectan desde una laptop, porque hay varias computadoras en la casa. Hay otros que lo hacen desde el celular, hay otros que no tienen conectividad, hay gente que cuenta con el servicio más premium de internet, y otros que tienen que usar datos, a veces en un teléfono celular que es compartido con otras personas y que por lo tanto se usa más para la supervivencia en este contexto. Por lo tanto, me parece que ahí una hoja de ruta que el sistema tiene que plantearse es efectivamente la priorización de los grupos desaventajados. Esto, decía, nos afecta a todos, pero no a todos por igual, y no es lo mismo como no lo era en la presencialidad, menos horas de clase para algunos sectores que para otros, ¿no? Y entonces ahí hay algo de esa hoja de ruta que quizás sea importante empezar a plantear. Creo que hay una respuesta que es la urgencia, que es el hoy, y de cómo seguir educando y qué recursos uno puede poner a disposición, pero que también hay una cuestión, un aspecto central del después, de qué tipo de sistema educativo queremos de acá en adelante, para poder plantear así esta idea. Marcelén y Simón lo dicen mucho mejor que yo, ¿no? De lo escolar tiene que ver con la suspensión de las reglas sociales. Bueno, ¿qué reglas sociales se pueden suspender en muchas casas donde efectivamente los roles tradicionales de género y distintos aspectos socioeconómicos inciden notablemente? Bueno, hay algo así de la producción de lo escolar que podemos recuperar de acá en adelante o al futuro. Y esto, bueno, se vincula con dos o tres cuestiones que
que también estaban así como interrogantes. Uno tiene que ver con la corporalidad y otro con la sociabilidad virtual que voy a tratar de conectarlo. La corporalidad, como ustedes saben, mucho mejor que yo, es central en la producción de lo escolar, en el sentido de un cuerpo adaptable, ¿no?, a las necesidades del mercado. También tenía por acá el librito este de Paula Sibilia, de la intimidad como espectáculo, que si bien fue muy criticado en su momento también y sin adscribir del todo, bueno, ella planteaba, bueno, esta producción de un cuerpo de determinadas características no es lo que el mercado de trabajo más dinámico, más flexible, más vinculado a las redes y demás está necesitando, ¿no? Necesita un cuerpo más adaptable a distintos tipos de actividades y de acciones, ¿no? Entonces, sin estar ni tan apegado a la clásica mirada Foucaultiana, ni pensar que esto entonces nos deja sin escuela y es necesario pensar otro tipo de dispositivos, hay algo ahí de los cuerpos juveniles que también están en transformación. Hay algo ahí un poco en chiste el otro día decía, bueno, tomar distancia es quizás uno de los mejores aprendizajes que nos deja el formato escolar tradicional, ¿no? La escuela tradicional, la distancia social que hay que mantener hoy, muchos lo aprendimos cuando formábamos en momentos de la escuela donde no se podía decir ni una palabra y con una rigidez que por suerte ya no tenemos más, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa hoy con los cuerpos, ¿no? Con cuerpos que también se viven de otra forma, ¿no? Con una corporalidad que tiene otras maneras de construirse. ¿Y qué pasa con la participación política y la corporalidad? La Argentina tiene una larga tradición de movilización, como ustedes saben, y en esa movilización el poner el cuerpo es central. Es central porque hay que ir a las marchas, o sea, no es que no alcanza con, con marcar un like en Twitter, ¿no? Y antes hay otro interrogante que se plantea, bueno, ni una menos, pero las marchas del 24 de marzo, la marcha del orgullo gay, es decir, hay una serie la Argentina tiene un calendario de marchas, la cuestión del 16 de septiembre muy fuerte en La Plata y en varios lugares del país. Es decir, hay un calendario de marchas que todos hemos aprendido y que las nuevas generaciones incorporan y han sumado otras. Por ejemplo, toda la movilización por la ley de aborto, ¿no? Es decir, aparece una cuestión que está muy sedimentada en la cultura política de nuestro país, si quieren, para no generalizar, más del Gran Buenos Aires y capital, pero con fuerte presencia en grandes centros urbanos y demás, de estar, de poner el cuerpo, ¿no? El piquete en su momento era una cosa, bueno, hay que estar. Si hay barrios donde si uno no pone el cuerpo, la escuela no llega, o sea, ¿no? Si no se pone el cuerpo, no hay salita de salud, porque no hay formas de incidir en la construcción de la política pública si no es estando y reclamando, ¿no? Entonces, creo que acá hay algo de qué va a pasar con la movilización y la participación política de acá en más. El otro día veía que algunos docentes en Chubut, cuando fueron a cobrar a los cajeros y tuvieron todo ese lío bueno, había justo ocurrido el asesinato de una docente y habían hecho la fila con el 1,5 2 metros de distancia, pero con carteles en sus espaldas denunciando el feminicidio, ¿no? Bueno, acá hay algo de la creatividad de la movilización política argentina que es realmente impresionante y que va a ser algo para poder observar de acá en más. Yo no creo que todo cambie y que entonces
se modifiquen completamente nuestras formas de acción política, pero sí quizás que habrá una creatividad y otras formas de hacer a las cuales prestar atención. Digo esto porque también poner el cuerpo es cansador, es agotador, ¿no? Muchas veces haciendo un trabajo de campo, los estudiantes nos dicen, bueno, tomamos la escuela porque efectivamente hicimos antes 10 pasos y no nos dieron bola. Bueno, hubo que tomar la escuela para que efectivamente se reconociera que había un problema, ¿no? No es que tomaron la escuela directamente, sino que previamente hubo una serie de pasos institucionales, de charlas con las autoridades, desde conversaciones del centro de estudiantes, desde marcha al consejo escolar o distintas instituciones que respetan estos canales más precisamente institucionales de reclamo, pero bueno, que efectivamente las cuestiones solo se logran cuando hay una disrupción. Fíjense ustedes, y a mí me interesa mucho esto del tiempo escolar, porque precisamente cuando la temporalidad escolar está organizada es cuando los sindicatos docentes tienen más poder también. Por ejemplo, al inicio del ciclo lectivo, es decir, la posibilidad de negociar en función de lograr o no mejoras salariales, se logra al inicio, ¿no? Las tomas de escuela generalmente se levantan cuando se acercan las fechas de exámenes o cuando están cerca del viaje a Bariloche. Bueno, precisamente porque hay una temporalidad escolar, por eso decía al principio, o sea, no me acuerdo cuándo, que es importante recuperar algo de la temporalidad escolar, incluso para la disrupción, para poder tensionarla, para poder generar así algo que irrumpa y que tensione los aspectos más clásicos de la escuela. Decía lo de la sociabilidad virtual. La sociabilidad virtual existía, o sea, para los jóvenes las redes, por supuesto que todo esto lo potencia. Ahora, bueno, mis hijos hacen Zoom con los amigos, no solo Zoom escolares, sino que se juntan, hacen una especie de juntada virtual, ¿no? Pero estaban antes conectados a los celulares de todas formas, y hay muchas investigaciones que dan cuenta de cómo el espacio de lo virtual también era un lugar mucho más amigable para muchas personas, ¿no? Donde poder ser sin necesidad de aparentar y efectivamente, bueno, acá hay algo de la reconfiguración de la intimidad, de la privacidad, que la verdad que ahí no sé hacia dónde nos llevará, pero todos estamos mostrando nuestras casas, ¿no? Todos estamos mostrándonos, entran nuestras personas con las que convivimos, se escuchan los ladridos del perro de fondo, es decir, no tenemos la imagen del perro retosando en el patio escolar, pero está el ladrido del perro de fondo, o sea, hay algo de lo escolar que también sigue. No tenemos campanas, pero aparece el ruido de las sirenas cada tanto. Es decir, hay también una nueva sonoridad, si se quiere, de los entornos de aprendizaje virtual, con clases interrumpidas también y con atenciones domésticas. Por lo tanto, ahí hay algo de qué pasa con la intimidad, con la privacidad, qué espacios tenemos de soledad en nuestras casas, qué espacios tiene cada uno, y ahí hay un aspecto de desigualdad central, ¿no? Cómo estamos transitando, la mayoría de nosotros somos privilegiados en el formato en el cual estamos transitando la cuarentena, pero esto que no es para todos igual. Y por supuesto, y vuelvo sobre esto, la posibilidad de salir de la casa, para algunas personas es fundamental en cuanto a la posibilidad de ser y encontrarse con otras realidades, de poder esto precisamente, ser reconocido o ser lo que efectivamente quiero ser en otros espacios. Bueno, cierro con esto, ¿no? La participación estudiantil, los centros de estudiantes, de qué forma poder construir o mantener un lazo, un vínculo con los y las estudiantes,
No sé cómo será el caso en la provincia de Buenos Aires, porque ahora la verdad que lo estoy siguiendo mucho menos, pero en la ciudad de Buenos Aires los centros de estudiantes funcionaron y están en un rol bastante importante acerca de rastreando o tratando de pensar si los estudiantes se conectaron, si recibieron los bolsones de comida. Hay de hecho un estudio que hicieron varios centros de estudiantes acerca de la conectividad de los alumnos. Es decir, hay algo ahí del rol del centro de estudiantes que es central, que sigue siendo muy importante, que siguen siendo activos. Por supuesto que esto reproduce desigualdades como otras cosas, es decir, del mismo modo que el docente que ya tenía formas asincrónicas de estar presente más desarrolladas frente a la pandemia puede o tiene más recursos para trabajar, bueno, las escuelas que tienen centros de estudiantes más consolidados, por supuesto que tienen esos centros de estudiantes la posibilidad de estar más en contacto con sus compañeros y compañeras. La interrupción. Eh, ¿Hay algo de esa participación que se puede mantener en la virtualidad? Y quizás sí, pero nuevamente aquellas escuelas que tuvieron, por ejemplo, consejos de convivencia conformados, que tienen cuerpos de delegados, no es tan difícil tratar de armar una reunioncita virtual con los delegados de cada año para ver, hacer un carteo de cómo están, de preguntarles, cómo mejorar un poco la voz de los estudiantes frente a esto, ¿no? Están realizando estas actividades, no, más o menos, cómo se sienten. Creo que ahí hay algo del contacto. Yo en un texto decía, bueno, el WhatsApp todos lo tienen en las escuelas, no es tan complicado. Hay algo ahí de la creatividad también de poner cabeza y de tratar de conectarse a esto y no tanto quizás acerca del contenido escolar solamente, ¿no? Eh, y cierro entonces ahora sí, la construcción de ciudadanía futuro, ¿no? Creo que hay algo de... Ah, quería decir otra cosa antes. No sé si vieron, hay una serie que se llama Feel Good, que está en Netflix. Bueno, es una chica, una docente que está medio saliendo del closet y en un momento dice, va a quejarse a la directora y dice, bueno, pero quiero a partir de ahora que haya contenido y quiero que trabajemos estas cuestiones, y la directora le dice, pero eso está en el currículum y tienen dos estudiantes extranjeros, ¿no? Entonces a veces como que voy a esto que a veces que creemos que las cosas no están pasando y en realidad están los contenidos en la currícula y nuestros estudiantes traen múltiples experiencias a las cuales hay que prestar atención, ¿no? Hay que estar más atentos a aquello que les pasa y esta es una oportunidad para escuchar. Cierro entonces con esto de la construcción de ciudadanía, ¿no? De los temas de los que ellos quieren hablar. Me parece que es un momento para repensar estas cuestiones, no para impulsar cualquier tipo de organización estudiantil o derechos de su origen, sino de ese lugar de escucha. Inés decía, Augusto decía en su charla, la posibilidad de la conversación. Esa conversación que puede tener Inés como ahora, o que puede darse porque el docente manda un mail y recién le responden a los 3 o 4 días, o sube un video o lo que fuera. Bueno, pero hay algo de esa conversación escolar que se mantiene. Eh, esta situación me parece que nos puso un poco a darnos cuenta de qué le pasa a los demás, ¿no? Que la ciudadanía no es solamente mis derechos, sino que implica, tal vez estoy siendo demasiado clásico en esta definición, pero que implica algo de las responsabilidades, de la corresponsabilidad, de las obligaciones hacia los demás, de saber que si yo, bueno, quiero salir, eso tiene consecuencias sobre otras personas y que por lo tanto tengo una parte de responsabilidad en llevar adelante la solución o la respuesta frente a esta situación, de poder pensar qué le está pasando a las personas con las cuales tenemos contacto regularmente, cómo están enfrentando, si necesitan algo, si podemos ayudar o contribuir de alguna manera.
hay algo ahí de una casi, no diría redefinición de la ciudadanía, sino constatación de que la ciudadanía implica mis derechos, pero también los derechos de los demás, ¿no? De las otras personas, de considerar, de tener una empatía, de un aspecto, de un arco de solidaridades que comprende el reconocimiento de lo que yo quiero ser, pero fundamentalmente una corresponsabilidad de la construcción de lo común. Y acá me parece que hay algo de esa revalorización. Me parece que hay cierta construcción de lo común, atravesados por una crisis, ¿no? Pero bueno, siempre lo común también implica, o la construcción de la creatividad y la innovación en política a veces surge desde las crisis, por ejemplo, el post-2001, ¿no? Bueno, emergieron otras formas de participación, emergieron otras formas de solidaridad, surgieron otros canales, que eso por supuesto que tiene sus cortes abruptos, no estoy idealizándolo, pero sí que hay algo hoy de cómo construimos la ciudadanía entre todos y todas que me parece relevante e interesante para pensar. Hay un momento en el cual quizás estemos tomando más conciencia de lo que nos parece acerca de la construcción de un común y de que formamos parte de una sociedad bastante más amplia y con desigualdades que necesitan ser enfrentadas. Así que bueno. Que sea esta la primera y no la última. Tampoco te vamos a hostigar o perseguir mucho, Pedro, con tu tiempo, pero la verdad que ha sido un intercambio muy, muy rico, muy, muy rico. Seguramente que hay cosas que abren preguntas para el trabajo cotidiano y bueno, intercambiaremos de estas maneras o con los textos que vayamos produciendo también, y sigamos sacando provecho a a esta posibilidad de intercambio. Muchas, muchas gracias, Pedro, por la generosidad y de disponernos a la conversación, y a todos y todas por estar allí, por avivar este espacio de encuentro y mantenernos así juntos, aunque estemos separados.